Nosotros llegamos a Mérida en el año 34 y se consigue aquí con la Sierra Nevada, con su pico Bolívar de 5.000 y tantos metros. Eso lógicamente causó en nosotros una impresión o despertó un deseo, vamos a decirlo así, de conocer estas montañas, y que fue despertando en nosotros ese anhelo de conocer allá la Sierra Nevada. Tenemos que hablar esencialmente de la formación del Club Andino Venezolano, que se formó por allá por el año 45, si mal no recuerdo, que lo formamos pues todos estos que estábamos ya imbuidos en el excursionismo, en hacer excursiones, y estábamos pensando ya en el alpinismo, que nosotros no lo llamamos alpinismo, sino andinismo, puesto que estábamos ejecutando nuestras acciones en los Andes. Estos muchachos que formaron el Centro Excursionista Mérida se llamaban Rodolfo Santiago, los Carrillo, Leopoldo y Juan Vicente, los Dávila, Scrocchi, Régulo Scrocchi, y el ideólogo de todos ellos, Carlos Lacruz Bravo. Bueno, Carlos Lacruz, pues todo un personaje de aquí de Mérida. Él nació en Mocuchíes. Bueno, y se aficionó por el alpinismo y la cosa, y cuando empezaron para el Bolívar, pues ya pasó un poquito más de categoría, ¿verdad? El Club Andino. Con muchísimas limitaciones, sin equipos, sin haber leído un libro de montaña, sin hablar otra lengua, sin tener contacto con los alpinistas extranjeros que habían venido a Mérida, se atrevieron a ir a la Sierra Nevada teniendo por mentora a la única persona que en Mérida los podía aconsejar, que era Enrique Burgüén, y teniendo como guía al guía de Enrique Burgüén, Domingo Peña. Escalamos porque el Pico Bolívar está allá y buscamos lo desconocido y queremos luchar con la fuerza, digamos, de la naturaleza, vencer aquella naturaleza que se opone a que nosotros llegáramos al Pico Bolívar. Ahí empezó nuestra ansia, pues, de escalar cualquier pico que encontráramos. Humboldt, Bonpland, todo eso, el Toro, la Corona, que es el Bolívar, la Concha, y bueno, los cerros todos de Mérida, la laguna de Mérida. Por ahí empezamos nosotros. El Pico del Gavilán, en el Alto del Páramo, donde está el águila. Bueno, la arrogancia de esos elementos, pues sí, son elementos que vienen de una escuela de alpinismo. Y son arrogantes por eso, porque ellos se creen los únicos en el mundo que pueden subir un pico. Nosotros no. Nosotros con humildad, con una cabulla, con una cuerda ahí de cáñamo, unos zapatos mal puestos, unos pantalones que no son los adecuados para subir el Pico Bolívar. Claro, que un equipo muy rudimentario, no teníamos ni grampones, ni las cabullitas de aquí, no habían, el nylon todavía no se conocía. Y las primeras carpas del ejército, con botones y sin piso. Poníamos en piso de frailejón y ahí dormíamos. Claro, por supuesto, no conocíamos ni siquiera los clavos, ni de hielo ni de roca. El más hábil pues subía de primero por la roca, agarrándose ahí, y después amarraba la cabulla y sosteniendo pues subíamos los demás. Entre el año 1942 y 1946 no hay más muchachas que asciendan a la Sierra Nevada hasta que en febrero de este último año pisa la cumbre del Bolívar la primera venezolana. Es una muchacha que vive en Mérida con sus padres y sus hermanos, y que, como una cosa curiosa, ha nacido muy lejos, en Tucupita, donde su padre era empleado del gobierno del general Gómez cuando ella nació.
Yo llegué a Mérida cuando estaba pequeña, más o menos como que estaba en tercer grado, algo así. Y me llamaba mucho la atención siempre, como no, la sierra, el Bolívar y todo eso, porque antes había mucha nieve ahí, no era como ahora. Eso había muchísima nieve y era muy bello los paisajes y todo. Y bueno, yo no soy de Mérida, pero me considero merideña porque llegué pequeña aquí a Mérida y como le digo, pasé parte de mi niñez y toda mi época de juventud y de amistades y todo eso fueron de aquí de Mérida. Se necesitaba mucho valor, mucho entusiasmo y mucho romanticismo para coger a la Sierra Nevada con aquel cúmulo de sufrimientos para pisar una cumbre y mirar hacia el otro lado a ver qué se divisaba desde allá. El Club Andino promovió una competencia a nivel nacional con el objeto de fomentar la práctica del andinismo. Esa competencia era tratar de hacer venir a Mérida a escalar la Sierra Nevada representaciones de todos los estados del país de Venezuela. Entonces se hizo la impresión de todos los escudos, se fomentaron, se hicieron los cuadros, se hizo un cofre y eso fue puesto por el mismo centro excursionista en la cima del Pico Bolívar. Luego a cada delegación que se conocía que existía, se le enviaron comunicaciones invitándolas a que vinieran a rescatar el escudo de su respectiva entidad. La idea salió de una reunión en el club, en el centro excursionista, ¿no? Ahí nos reunimos y decidimos hacer un campeonato. Y el campeonato consistía en llevar una caja con los escudos de Venezuela, los dos territorios del Distrito Federal y los dos territorios, ¿no? Todos los estados. A mí me llamó la atención la sierra y yo deseaba, pero como uno oía aquello de las excursiones que iban y regresaban, no, como que no llegaban, bueno, hasta que después se supo que fue el doctor Burgüén. Burgüén es un personaje excepcional en la historia de la sierra. Burgüén consigue en Domingo Peña, un nevadero, un hombre noble, un hombre fiel y sumamente fuerte y que también ama la montaña. Y es así como en los primeros días de 1935 organiza la expedición. Todos escalaron la garganta. Burgüén, Márquez Molina y Peña, que iba adelante como guía. Pasaron la cresta del Lagartijo y dejan el bustico con la tarjeta y ondean la bandera. Esta bandera que tiene las estrellas en círculo en lugar de en arco y que fue la primera que ondeó en manos de Domingo Peña en el Pico Bolívar el 5 de enero de 1935. Entonces, cuando empezó el campeonato, que pusieron todos los escudos de las entidades de la República, las pusieron en una cajita de lata, un poco insignificante porque por la época, ¿no? Los escudos son insignificantes, el escudo es este. Como le digo, son insignificantes, no tienen gran valor en su confección, pero el valor que tiene es lo que uno hacía por irlo a rescatar, ¿no? Que había que organizar la excursión y eso, entonces a mí me animó eso, ¿no? Porque como nosotros nacimos en el territorio del Tamacuro, tanto los dos hermanos que me acompañaron como yo. Nos reunimos en la casa de Blanca y decidimos pues ir a buscar el escudo. Ella dijo que iría a buscar el escudo por el territorio del Tamacuro. Bueno, nosotros en reuniones que hacíamos en el centro excursionista y tal, cuando se dispuso que nosotros fuéramos en vista de ese rescate, claro, como mi hermana era la única mujer que hasta el momento se había atrevido a meterse en ese ambiente de excursionismo, entonces no era fácil conseguir que ella pudiera ir. Y entonces, bueno, organizamos la excursión, pero para eso había que pedir una autorización al gobernador, al de la entidad que uno iba a representar, ¿no? Entonces nosotros pedimos la autorización al señor Seferino Rojas. Y entonces él era conocido de mi papá porque mi papá pues vivió allá y conoció a esa gente cuando nosotros nacimos.
Entonces me mandaron la autorización inmediatamente, nos mandaron la autorización y una ayuda de 400 bolívares, que en esa época era un capital, porque imagínense, 400 bolívares para comprar equipos, ¿no? Y las provisiones que teníamos que llevar. Y la otra imposibilidad que nosotros teníamos era que papá nos diera el permiso, que era la piedra de tranca más grande, vamos a decirlo así. Bueno, el permiso para que a mí me dejaran ir para allá me costó un poquito, porque en esa época pues un permiso para yo ir a una excursión con puros hombres, era la única dama, pues. Y hablamos con nuestro padre y le planteamos la situación, que como hermanos todos y todos hijos de un mismo lugar, habían nacido en todo un solo sitio, entonces era conveniente que fuéramos todos tres. Entonces comenzamos a trabajar al viejo y a hacerle ver que era una representación oficial, que tenía que ayudarnos, que Blanca tenía que ir, y que prácticamente si Blanca llegaba al Pico Bolívar, iba a ser la primera mujer venezolana que escalaba el Bolívar. Entonces papá, como iban a ir mis dos hermanos, dijo, bueno, si ellos van, entonces sí va usted. Con esa idea se entusiasmó y nos transmitió la consecución del permiso con la gobernación del territorio. Bueno, la preparación física de nosotros para esa excursión no fue mucha, porque yo era una persona que era deportista. Yo jugaba mucho básquet desde que estaba en el colegio, hacía deporte en todo sentido, y el hermano mayor de mío, es decir, que me sigue a mí, que fue con nosotros, Leopoldo, y yo íbamos todos los días en la mañana, bajábamos hasta acá, hasta el llano en bicicleta y subíamos. Eso lo hacíamos 1 o 2 veces así en la mañana para coger resistencia, ¿no? Aquí no teníamos conocimiento de los equipos que se usaban en los escalamientos de los Alpes europeos, ni nada de eso. Los equipos para el piolén y los grampones y eso los buscaron ellos. Los sacos de dormir, bueno, no habían sacos de dormir, eso teníamos que hacerlo nosotros con cobijas. Poníamos un fardo, una lona abajo, pues una capa de periódicos, basteábamos eso, después las cobijas, basteábamos también y después lo cerrábamos por la parte de abajo y hasta la mitad arriba. Esos eran los sacos que llevábamos para dormir y pesaban muchísimo porque tenían mucho periódico, ¿no? Y los zapatos, eran zapatos comunes y corrientes o botas que le poníamos lo que llamaban spy, de esos que usaban los jugadores de béisbol para usarlos allá en el hielo, que no nos resbalaran. Las cabullas que llevábamos para escalar no eran esas mecates de nylon que hay ahora ni nada, sino esos mecates corrientes de sisal para colgar una hamaca corriente, nada de nylon, nada. En aquella época nosotros no teníamos cuerdas de nylon ni cuerdas que se estiraban y nada de eso, ¿no? La comida pues se compró y se llevaban cosas que podían comerse, que no se dañaban. Cocinillas de gasolina para poder hacer los alimentos, porque allá en la parte de alta pues el agua congelada. Nosotros teníamos que derretir la nieve para preparar un café, para preparar un chocolate, preparar una sopa. Y lo que hacíamos era comprábamos pequeñas cosas, lo esencial así que se conseguía en ese tiempo, de enlatados. Y en esa época empezaron a salir las sopas Continental, de gallina y pollo con fideos. Lo demás era lo común, que uno llevaba pan, sardinas, lo ordinario pues. Cuando fuimos con Blanca llevamos una gallina, hicimos un sancocho allá. Y esa fue la sopa que nos preparó Domingo Peña, nos tenía preparado cuando bajamos esa tarde, como a las 5 o 6 de la tarde que llegamos abajo, calientica, veníamos muertos de frío, emparamados, y bueno, a mí me supo a gloria. Nosotros salimos de Mérida el día 4 de febrero, a las 5 de la tarde. Por la columna, por ahí frente al cuartel, por ahí bajamos. Con la intención de ver hasta dónde íbamos a llegar, porque habíamos salido bastante tarde. Creo que pasamos por la casa del padre Fuenmayor, que era el párroco de Milla, para pedirle que nos diera la bendición, porque eso en esa época era una proeza muy grande, ¿no? Ahora pues todo el mundo va. Y ahí nos despidieron una cantidad de amigos de Blanca, miembros del Club Andino, y claro, la novedad que iba una
una mujer en la excursión. Entonces, y habían comentarios. Es más, ahora que recuerdo, entre los amigos de Blanca y los amigos del Club Andino y todo eso, se hicieron dos bandos. Un bando que iba a que Blanca sí llegaba al pico y otro que Blanca no llegaba. Y surgió esa especie de competencia que siempre surge en los actos deportivos sobre esta excursión. Cuando íbamos por ahí por la hacienda de Lourdes y eso empezó a llover y a llover. Y claro, llegamos tarde en la noche porque parábamos a escampar ciertas partes así. Y llegamos allá a Casita Blanca y ahí nos paramos a esperar que lloviera y dormimos un poco. Ahí, estando ahí en la madrugada, nos alcanzó la excursión del Distrito Federal. Nos paramos, nos tomamos un café, comimos algo y nos fuimos. Y ahí fue cuando se tomó esta fotografía que está aquí, en la Guada, antes de salir. Ahí están las mulas y todo. Las mulas que llevábamos eran unas mulas que no sé si sería por lo viejo. Eso no caminaba. Imagínese usted que nos tuvimos que bajar y templar nosotros las mulas con los mecates para poder que caminaran. Y uno de los hermanos míos le enseñaba un chocolate así a la mula para que caminara. Entonces la mula para comer se lo iba caminando. Tomamos café, ahí nos esperaba Domingo Peña con su hijo Lucio. Y luego de haber descansado ahí bastante rato, continuamos ya las dos excursiones juntas, Distrito Federal y nosotros, hacia arriba, hacia la sierra prácticamente. Teníamos que llegar al sitio que llamaba el Alto del Páramo, ahí se dejaba el camino y cogíamos a la izquierda ya prácticamente entrando en plena sierra escarpada. A Juan Vicente le dio mal de páramo. A los que vinieron de Caracas, el Centro Excursionista de Caracas, le dio mal de páramo, ¿no? Y a mí me extrañaba mucho que ellos se retrasaran demasiado cuando yo iba demasiado lejos. Entonces yo me regresaba a buscarlo y lo encontraba con mal de páramo y poco a poco pues llegamos a Pico Espejo. Ahí esperamos un rato y en vista de que vamos a decir, el grueso de la excursión, Blanca, Juan Vicente y los del Distrito Federal no llegaban, yo iba con Ángel Mago del Distrito Federal y creo que era Lucio que iba con nosotros ahí, el hijo de Domingo Peña. Entonces decidimos seguir hacia Timoncito. Ya ellos siguieron, ellos no nos esperaron en Pico Espejo porque ellos pensaban que ahí no íbamos a hacer campamento. Se hizo por los enfermos que venían y por lo de mi hermano. Nevó bastante, entonces nosotros nos tuvimos que quedar ahí en Pico Espejo. Ese fue lo que motivó pues que a mí me pegó el mal de páramo, a Pierre Budowski también, que era de los del grupo de Caracas. Y entonces nos quedamos en Pico Espejo, hicimos campamento. Bueno, ahí en Pico Espejo por la mañana cogimos en una ollita nieve y pusimos a derretir para hacer chocolate, porque ahí no se consigue agua corriente así, sino nieve ya. Bueno, nos desayunamos, recogimos el campamento y nos fuimos hacia Glacial Timoncito, dejando ahí en Pico Espejo a mi hermano junto con un peón porque él no podía continuar. Bueno, nos quedamos ahí esperando la llegada y esperando pasar la noche con el frío que ya se estaba acentuando bastante. Ya entrada la mañana fue que oímos los gritos de ellos que venían bajando desde Pico Espejo y dije, bueno, y menos mal, ya nos tranquilizamos. Allá estaban ellos ya esperándonos, Mago y Leopoldo. Y ahí llegamos a Glacial Timoncito, ahí hicimos el campamento un poco retirado del glacial, ¿no? Porque es un glacial grande que hay ahí enorme. Y nos dan la noticia, nos dan a nosotros que Juan Vicente, mi hermano, pues le había dado mal de páramo, que entre Domingo y Blanca lo tuvieron que subir ahí en la garganta de Pico Espejo. Él lo tuvieron que dejar ahí porque sufrió mal de páramo y como Juan Vicente, él sufrió de parálisis infantil en su juventud, cuando era niño, pues él no desarrollaba una marcha como la que nosotros desarrollábamos. Se resolvió que yo me quedara en Pico Espejo para que continuara el resto de la excursión, que no fuera después motivado a que por estar pendiente de uno que estaba enfermo se fuera a fracasar. Entonces yo me quedé en Pico Espejo mientras los demás avanzaron hasta el Timoncito. Nos reunimos ahí todos en Pico Espejo, ahí acampamos esa tarde
y para prepararnos hacia la ascensión que la pensábamos hacer el día siguiente. Y como llegamos temprano, entonces esa tarde la pasamos ahí tomando fotografías, yendo a ver como unas cuevas que habían en la nieve, que se veían las estalactitas, estalagmitas, muy bonitas las fotos todas. Dormimos esa noche bien, se recuperaron los que estaban enfermos y entonces empezamos el ascenso. Como a las 9 de la mañana más o menos empezamos. Subir bordeando el glacial ahí y para coger la ruta Waze. Ahí es muy pesado, ahí siente uno ya la altura, el peso y todo. Uno da un paso y para dar el otro paso eso le pesa mucho el cuerpo a uno, los pies, las piernas uno siente, y además de eso como hay nieve ahí en el borde un poco floja, uno empieza a subir la garganta de ahí de Waze y empieza uno a escalar. En algunas partes con cabulla, de todas maneras nos asegurábamos la cintura, nos amarraban una cabulla, nos amarramos una cabulla y otra para ayudarnos con las manos, ¿no? Iba adelante siempre Croqui, que por su constitución delgada y pequeña y la veteranía que tenía, pues él era más fácil subir, él conocía ya el camino y todo, y entonces él iba, aseguraba las cuerdas y íbamos pasando, ¿no? Uno atrás de otro, porque ahí no se puede ir en grupo, uno atrás de otro, va uno escalando. Ahí subimos, llegamos hasta una parte que uno sale al frente del Bolívar mirando hacia acá, hacia Mérida, que es donde llaman la Roca Táchira, que uno queda ahí como en una cuevita, ¿no? Que queda una laja sobresalida así, que habría que salirla así al aire, ¿no? Pero entonces uno tiene que bordearla ahí y por medio de esa grieta que hay ahí, el borde, y con las cabullas uno sube. Ahí se me trancó a mí un pie. En lo que yo afinqué se me trancó en la grieta un pie. El zapato se me quedó, entonces no me empujaban ni nada. Y bueno, que empujen, no se atrevían porque claro, en esa época era muy... En darle un empujón a uno por detrás los hombres pues tenían un poco más de respeto, ¿no? Y entonces no lo hacían, pero como no se atrevían, yo le dije, empújenme como sea, porque si no, no salgo. El pie lo tenía pegado en la grieta. Entonces salí, pero el zapato se me quedó engarzado ahí, que eran unos zapatos que yo había mandado a hacer aquí en Mérida, especiales para la excursión, tipo hombre, con cordones amarrados y eso que llaman corte bajo, porque en esa época las mujeres no usábamos esa clase de zapatos, usábamos zapatos de mujer, ¿no? De sandalias y de zapatillas y esas cosas, pero entonces yo mandé a hacer esos zapatos. Los hombres pues llevaban sus botas, ¿no? Y ahí salimos ahí, ¿no? Bueno, después que me dieron el empujón, me ayudaron, entonces después me pasaron el zapato, me lo volví a poner, amarrar y todo eso. Entonces fueron pasando uno por uno. Ahí ya estamos cerca de la cima. Bueno, allá en la cima, ya al coronar y cantar el himno nacional y la emoción y abrazarnos todos, entonces abrimos una botella de champaña. Abrieron los muchachos una botella de champaña y a mí, como la mujer que iba ahí en la excursión, me dieron a tomar primero. No recuerdo quién llevó la botella de champaña, pero sí la abrieron y bueno, fue un festejo, pues. Eso es muy, muy emocionante, haber llegado a una cumbre del Bolívar, que no es nada fácil, ¿no? 5.000 y pico metros. Y entonces Blanca sacó la botella de champaña y brindamos pues, por la celebración de haber llegado allá y de que ella rescatara el escudo. Nos felicitamos todos y muy contentos y todos, sacamos los escudos de la caja y empezamos a tomarnos fotografías con los escudos. Aquí estamos en la cima, aquí está Leopoldo, mi hermano, Régulo Croqui y estoy yo. Tenemos el escudo, lo tiene Leopoldo en la mano y estamos con el bustico que estaba ahí, que era un bustico pequeño, no el que está ahora. Aquí estamos, parte de dos de los de Caracas, que fueron con Caracas, que aquí está Ángel Mago, con el escudo, Régulo Croqui, Rodolfo Santiago y estoy yo. Y se ve la caja y se ven los otros escudos que están ahí. Bueno, y esta otra chiquita que es donde estábamos el grupo de las dos en comisiones. Está Leopoldo, mi hermano, Régulo Croqui y yo. Y aquí está Marco Tulio Sánchez, Ángel Mago, que está de espaldas Pierre Budowski. Y atrás hay otro que no distingo quién es, pero debe ser La Fe o Muso. Entonces, bueno, y esta es una piedra que la traje de la cima, está de allá de la cima, ya hay algunas piedras pequeñas ahí,
y entonces yo la traje, la tengo desde entonces de recuerdo, yo la guardo como que fuera una medalla. Bueno, yo me siento muy orgullosa y satisfecha y todo lo que la emoción que uno pueda sentir de haber sido yo la primera mujer venezolana que escaló el Bolívar, ¿no? De haber acometido esa hazaña. Y los hijos y los nietos, mis hijos me cogían las fotografías y se las llevaban para el colegio a enseñárselas a todos los amigos. Y si son los nietos, la misma cosa, y sobrinos. De eso pues yo me siento orgullosa y satisfecha. El orgullo de haber sido la primera mujer venezolana, es decir, como venezolana y como merideña, de haber sido la primera mujer que escaló el Bolívar. Que lo conserven tanto ese parque de la Sierra Nevada como los otros parques. El valor que tiene eso es muy grande para distracción y para conservación de todo eso, y a mí me parece que se debe de ocupar la juventud de hoy en día en eso y preocuparse también por hacer deporte, por hacer excursión.